pueda comprender. Y a todo esto, pues nosotros tendríamos que decir entonces, ¿qué es el diagnóstico? Pues el diagnóstico realmente, según la definición del diccionario Dorland, nos habla de que es un arte, el arte de diferenciar una enfermedad de otra. También se dice que es el análisis que podemos hacer de las distintas características anatómicas, funcionales y patológicas de un sujeto para poder precisar su estado de salud o enfermedad. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que saber de dónde partir, de ejercer un buen diagnóstico. Y como dice la definición, si es un arte, ¿qué es lo que hace un arte? Pone el corazón, pone el empeño, pone la pasión para poder establecer qué es lo que tengo frente a mí, cuál es el estado de mi paciente y poder después determinar un plan más adelante. Básicamente, tengo que conjuntar todo lo que son el grupo de signos y síntomas que el paciente manifiesta y que yo puedo observar. Porque realmente lo que hoy en día hace tanta falta en nuestros doctores, o no en nuestros doctores, en todos los médicos profesionales, pues es ese arte de saber diagnosticar, de saber escuchar, de tener la paciencia, de poder entablar ese rapport y luego observar para emitir ese diagnóstico y saber exactamente qué es lo que yo voy a tratar, qué es lo que mi paciente necesita. Y esto es lo que vamos a ver. Así que el diagnóstico siempre va a ser un arte. ¿En qué condición se encuentra mi paciente? ¿Qué es lo que él desea? Entonces, prácticamente ese arte lo vamos a saber desarrollar bien conforme nosotros vayamos practicando. Entonces, en nuestra facultad, para la Facultad de Odontología, ¿cuáles son los métodos que nosotros vamos a ejercer? Pues el método clínico, donde aplicamos todos nuestros sentidos, el método radiográfico en base a las mejoras técnicas que hoy en día tienen las imágenes radiográficas. Y necesitamos de ambos para conjuntar un diagnóstico periodontal final. Es decir, no puedo basarme solo en lo clínico, no puedo basarme solo en lo radiográfico. Tengo que complementar ambos para poder emitir un diagnóstico periodontal certero. Y claro, para esto necesito exámenes complementarios si fueran necesarios. Si mi paciente manifiesta en su historia médica alguna alteración, nosotros necesitamos emitir exámenes complementarios para poder hacer sospechas de que hay relación de eventos de riesgo, de factores de riesgo que nos están complicando nuestro estado actual del paciente y nos pueden entorpecer nuestro futuro tratamiento. Para esto, los exámenes complementarios nos van a saber también decidir si lo remitimos definitivamente a una consulta médica o si él ya está en una consulta médica, decidir si realmente necesita pues tener esa reconsulta para estar mejor controlado. Una vez yo emito un diagnóstico acertado, un diagnóstico hecho a conciencia, un diagnóstico profesional, pues esto me va a llevar a emitir un plan de tratamiento que realmente sea pues de ayuda, por lo cual el paciente viene a mis manos. ¿Y qué es el plan de tratamiento en general? Pues no es más que el resumen enumerado cronológicamente de todos los procesos terapéuticos previstos que deberán realizarse para eliminar esa enfermedad por la cual el paciente viene a mis manos. Pero para poder ejercer eso, yo también tengo que considerar ciertas variables y esas variables empiezan con la capacidad del profesional. Es decir, ¿me siento yo en la capacidad de tratar esta enfermedad o la remito con el especialista? ¿Me siento yo todavía corto? Bueno, voy a la lectura, voy a la preparación, voy a las tutorías, busco ayuda con el profesional también, pero lo importante es no limitar al paciente de ese servicio que yo necesito prestarle de primera calidad. Así que esto es importante. El entrenamiento y el aprendizaje del profesional nunca para, siempre, siempre está en pie. Por muchos años que llevemos de profesión, siempre estamos
aprendiendo nuevos métodos, capacitándonos, leyéndonos. La segunda variable sería el grado de avance. ¿En qué momento viene el paciente a mí? Es decir, ya viene en una etapa en donde ya no puedo hacer mayor cosa que también extraer las piezas porque ya el grado de avance es demasiado. O viene en un nivel en donde, que también eso es una ayuda, por supuesto, porque va a eliminar los focos sépticos y voy a poder rehabilitar de un paciente según como él pues pueda también costearlo. Pero también decir no es lo mismo que venga en un grado de avance donde todavía yo pueda ayudar a preservar el mayor número de piezas que sea posible. Las limitantes económicas son bien importantes considerarlos. Hacer planes de tratamiento que sean coherentes con las posibilidades de cada paciente es bien importante, porque si no el paciente también pues se siente decepcionado de no poder costear. ¿Qué quiere él? ¿Qué es lo que el paciente quiere? ¿En qué está interesado? ¿Realmente él ya no quiere las piezas porque ya le estorban o en su idiosincrasia, en su cultura, para él las piezas no tienen importancia? ¿O realmente es un paciente que me dice quiero salvarla a toda costa? Aquí es donde entra mi análisis, ¿verdad? Como dijimos, mi análisis, mi capacidad de análisis de poder establecer el mejor servicio que yo puedo brindarle al paciente adecuado a todos estos aspectos y variables. Es importante considerar el diagnóstico también, el pronóstico. El pronóstico si es bueno, malo o reservado. Es decir, plantear pieza por pieza de las piezas que el paciente tiene presentes. Si son buenas es porque se van a preservar y lo puedo determinar antes de hacer el tratamiento. Malo es porque definitivamente es una pieza que ya no puede quedarse en boca porque me hace más daño, ya las condiciones no son buenas, o es un pronóstico reservado, es decir, la pieza todavía necesita realizarse el tratamiento periodontal, realizar una terapia para poder decidir con el tiempo si al final es una pieza que se queda o es una pieza que se va. Así pues, previo a todas estas decisiones, es importante considerar todo lo que hacemos en un escritorio o antes de decir abra la boca. Saber escuchar al paciente, saber revisarle el historial médico que él trae, saber emitir las preguntas acertadas, saber tener ese rapport, escuchar la historia médica, la historia sistémica y el padecimiento actual. Su historia odontológica es muy importante para luego entonces entrar al examen clínico, en donde ya vamos a observar los aspectos externos y los aspectos internos que nos van a llevar a nuestro pues muy afamado examen periodontal. Así pues, si nuestra historia médica nos va a determinar problemas asociados a factores de riesgo de nuestra enfermedad, que es importantísimo, nuestra historia odontológica también hay que saber antes más o menos a lo que nos vamos a enfrentar. Es decir, no es lo mismo decir, ¿cuándo fue su última visita al dentista? Bueno, fue hace un año, como siempre acostumbro a hacer mis revisiones. O la higiene bucal que tiene, ¿verdad? ¿Qué hábitos tiene? Los tratamientos ortodónticos, si se sometió a ortodoncia o no, si tiene hábitos destructivos, signos y síntomas de su boca. Es decir, padece de hemorragia, infecciones, úlceras, todo lo demás. Es bien importante establecer esta historia odontológica porque nos anticipa a lo que nosotros vamos a encontrar en el examen clínico ya intraoral. Estas son las clínicas de la facultad, así que antes tenemos que someternos a ese reporte, a esa entrevista, esa primera impresión con nuestro paciente, en donde el paciente nos da confianza, le damos confianza para, todos vamos a la cita con el clínico muy nervioso. Eh, Se goza uno en su profesión, se goza uno en esa empatía con el paciente. Así que, según el libro del Principito, veo humanos, pero no veo humanidad. Todos nosotros los profesionales no debemos de faltar en esta parte. Son pacientes, son humanos y nosotros tenemos que tener esa humanidad porque todo paciente que llega a consulta con nosotros y más cuando son problemas periodontales, saben que las condiciones en las que se encuentran muchas veces no son favorables y tienen mucho temor de acudir al dentista. Así que necesitamos abrir ese rapport con el paciente para darle la confianza y de que nosotros vamos a poder resolver el problema, que está en buenas manos
Y bueno, para eso estamos preparándonos. Bienvenidos entonces al tema de diagnóstico periodontal clínico radiográfico. Bueno, el periodonto, cimiento de la salud bucodental. Preservarlo, nuestra misión.